lo estábamos anticipando, ya está con nosotros Alfredo Serrano Mansilla, el único encuestador que en mayo de este año dijo Milei 29% y bueno, se dio, estuviste ahí cerca. Hola, ¿Qué ¿cómo tal? estás? ¿Qué tal, Alfredo? Gustavo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Bueno, comentaron un trabajo de la CELAC Argentina, muy importante, trabajo de campo presencial, ¿no? Sí, hicimos encuesta presencial, 2.500 casos, que incluso pusimos un poquito más para intentar ver qué pasa en provincia de Buenos Aires de una manera un poquito más robusta en términos estadísticos. Empezamos el campo el día 1, terminamos ayer. Siempre nos gusta un campo largo para evitar que una coyuntura altere el resultado. Y bueno, después de un trabajo así un poco arduo de todo el equipo, encabezado por Gisela Brito, por Guille González, por Luciana Zúñiga, ya tenemos los resultados y todo está bastante más parejo de lo que a veces presuponen algunos y algunas. Bueno, vamos a empezar por los números, ¿te parece? Empezamos por los números. Es muy interesante porque vos, muy amplia es la encuesta, ¿no? Porque hay también preguntas referidas a privatizaciones, idea de los candidatos. Pero vamos con la primera placa, Mariano, los números. ¡Epa! ¡Sorpresa! Javier Milei 33,2, Sergio Massa 32,2, Patricia Bullrich 28,1, Juan Schiaretti 3,6. Sorpresa en esto, porque sos el único que lo tiene ahí muy cerca, casi en un eventual empate técnico, a Javier Milei con Sergio Massa. Yo creo que Javier Milei tuvo un primer impacto traspaso que agarró buena parte de un voto que suele pasar post-elecciones, post-paso en este caso. El envión que le dio la victoria, para muchos inesperado, y se quedó con una parte. Sin embargo, yo diría que hoy en día lo que percibo con estos datos, más allá de que sean exageradamente precisos, porque nunca son datos precisos, para mí es, lo que sigue habiendo es que hay tres fuerzas políticas electorales. Esto lo dijimos en mayo, lo defendíamos en mayo y lo volvemos a defender ahora, más allá de que el resultado van a pasar cosas políticas y electoralmente. Lo que sí hay son tres grandes fuerzas. Milei encabeza por poco, Sergio Massa sigue conteniendo y logró contener todo el voto de Grabois, absolutamente. Eso es importante. Contiene Sergio Massa, voto de Grabois, voto del kirchnerismo, consolida y está un poco más arriba que las PASO. De hecho, Sergio Massa se queda con todo el voto kirchnerista, con todo el voto de Grabois, el 98% de los que votaron a Juan Grabois en las PASO hoy en día ya están dentro de Unión por la Patria, y algunos votos que empiezan a obtener a partir de esta cantidad de propuestas y decisiones en materia de política económica. Yo creo que alguna de la gente que se quedó en casa observando qué pasaba, que estaba desencantado, que no quería darle el voto a nadie, han empezado, y digo han empezado, veremos a ver hasta dónde llegan, y eso justifica mucho el voto de Sergio Massa. A Patricia Bullrich tiene un gran problema, y el problema que tiene Patricia Bullrich es que sigue teniendo el núcleo duro macrista, ese sí lo va a conservar, y de hecho ese votante núcleo duro de Juntos por el Cambio, inclusive los votantes de Larreta, hay que aclarar que el votante de Larreta está detrás de Patricia Bullrich, no va a buscar a ninguna otra parte. ¿Logra contener? Sí, se queda con buena parte del voto de Larreta. Sin embargo, lo que sí tiene la dificultad es que tiene un rival muy fuerte, que es Javier Milei, y están compitiendo por unos votantes que hoy en día están dándole el visto bueno al que ganó en las elecciones, PASO. Hay mucha partida. Sí, hay mucha partida. Está muy interesante esto. Y me faltó, perdón, para Miriam Bregman, que en tu encuesta la das con un 2,9 de los 5 candidatos, ¿no? Ahí está completa. Javier Milei 33,2, Sergio Massa 32,2, Patricia Bullrich 28,1, Juan Schiaretti 3,6, Miriam Bregman 2,9. Ahora, por ejemplo, una pregunta. Vos me decís, Massa logra consolidar todo voto kirchnerismo, de Grabois, y está empezando a sumar a partir de las medidas que toma. ¿Electores o votantes de Patricia Bullrich y de Milei son lo mismo, Alfredo? No, son votantes muy diferenciados. Te pongo un dato muy concreto. Dolarización. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? El votante de Javier Milei es mayoritario, aplastantemente de acuerdo con la dolarización, se abrazaron a la bandera de su líder y van detrás de él. Sin embargo, los votantes de Patricia Bullrich, solo 1 de cada 10. Uno de cada 10, el 10% de sus votantes está de acuerdo con la idea de dolarización. Otra pregunta que hicimos, la pregunta de casta, esta que estás mostrando justamente. Ahora acá, ¿son los políticos una casta? Interesante esto, ¿eh? ¿Son los políticos una casta?
A continuación le voy a leer pares de frases para que por favor me diga con cuál de ellas está más de acuerdo, cuál se acerca más a sus propios puntos de vista, incluso si ninguna es exactamente correcto. No es cierto que los políticos sean una casta, como en todo hay buenos y malos políticos. Y ahí 59,1% está de acuerdo con esto. Amplia mayoría. Claro, tienes una amplia mayoría y justamente ahí, Gustavo, la clave está en que los votantes de Patricia Bullrich tampoco, dicho de una manera muy popular, no le compran el verso a Milei de la casta. Está. Todos los políticos son una casta, sería mejor que gobierne gente común, solo 37,2%. Que fíjate que ahí está la mayoría de la gente que está diciendo esto, es los que son fieles seguidores a Milei, que son mayoritariamente jóvenes. Cosa que con Patricia Bullrich es asimétrico, son mayoritariamente viejos o mayores. Es decir, cuando uno ve la composición del voto y las posturas ideológicas, hay grandísimas diferencias. Es decir, se van conformando 3 bloques, 3 tercios. Yo hablo de 4 cuartos, porque nos olvidamos de la otra cuarta pata de la mesa, que es los que están en casa y no van a ir a votar o no quieren ir a votar. Son muchos. Son muchos. Y a esos tendría que convocar el oficial. Porque la mayoría de esos son peronistas que no han ido a votar. De hecho, cuando uno mira el cruce de quién fue a votar en el 19 y los que no van a ir a votar ahora y siguen dudando de ir a votar ahora, mayoritariamente son esos. Por eso, verdaderamente el desafío que tiene Sergio Massa, Unión por la Patria, es tocar las puertas de estos votantes que siguen desencantados, que no se ha ido a Milei, porque ya ha habido un bloque que se fue a Milei. Claro. Es más, los desencantados de Juntos por el Cambio, los que votaron a Juntos por el Cambio en el 19 y en el 23 en las PASO no, están todos con Milei. El 80-90% de esos, porque además los votos de Milei tienen que salir de algún lugar. Obvio. Vamos a la segunda placa, Mariano. Tercera ya, claro. Imagen de actores sociales. Círculo rojo, empresarial. ¿Qué opinión tiene de los siguientes actores políticos nacionales e internacionales? Si no lo conoce o no tiene una opción formada, por favor dígamelo. Para comenzar, ¿qué opinión tiene usted del círculo rojo empresarial? Atenti, que siempre quieren fogonear. Negativa, 59,6%. Positiva, 20,5. No lo conoce, 12,7. No sabe, no contesta, 7,2. Bueno, casi 60% tiene una imagen negativa. Yo me quedo, fíjate, primero que 1 de cada 5 argentinas no ha escuchado nada de esta palabra. Esto digo para a veces salir de la burbuja, es mucho. Es importante. Es mucho, en la burbuja hablamos todo el tiempo de cosas que la gente en el barrio no está pendiente. Y luego, si te das cuenta, solo 1 de cada 5 está de acuerdo. Eso es interesante porque cuando el círculo rojo habla, y habló recientemente, ¿son cuántos votos? ¿15 votos? ¿17 votos? 18 votos. Esto yo digo porque a veces vivimos, y eso también incluso es un mea culpa. Y los candidatos, viste que los candidatos, sobre todo los de Milei y Patricia Bullrich, van a la sociedad rural, ayer estuvieron con los empresarios, le hacen pleitesía al círculo rojo. Bueno, a la gente no le importa mucho. Electoralmente tiene 0 impacto, pero en la Argentina, en Bolivia o pasas por España. Vamos a la otra placa. Milei es... a ver si... Eso es simplemente, le preguntamos a la ciudadanía. Milei es una persona inestable emocionalmente, 58% responde que sí. Y es una persona valiente y auténtica, 37,7%. Epa, esto es muy importante, es la primera vez que se pregunta en una encuesta esto. Es una persona inestable emocionalmente, el 58% está de acuerdo con esta afirmación. Es interesante ver, fíjate, que tienes una gran mayoría de la Argentina que le ha dicho a Milei no. No, de 1000 maneras. De esta manera no va a ir a votarlo. Incluso cuando le preguntamos atributos negativos, te salen con machista, chanta, violento, dicen literalmente. Casi 2 tercios, entre 60 y 2 tercios. Sin embargo, tienes un 37, que es importante. Yo no estoy diciendo que no sea significativo, pero tampoco lo sobreestimemos. Yo creo que es un equilibrio. No hay que infravalorarlo ni infraestimarlo porque tiene un 37% que dice sí, pero tienes una mayoría de la Argentina que te está diciendo no. ¿Qué ocurre, Gustavo? Pasa siempre en la política. Cuando alguien crece muy rápido, creció Milei en 2 años a una velocidad vertiginosa, uno se impacta y se queda como diciendo, ¿cómo ha crecido? Ahora ya está en un vuelo estable. Y políticamente la sociedad argentina le ha dicho hasta aquí.
que pueda electoralmente lograr todavía granjear y obtener un voto de última hora, partido, insisto, no está terminado. No estoy hablando ni siquiera de la segunda vuelta, solo hablo de la primera. Alfredo, ¿vos creés que bueno, este no, perdón. 58%, incluso hay gente que puede, que la mayoría no lo vota? Porque yo creo que incluso hay votantes que sabiendo que, o que diciendo que está inestable emocionalmente, decide votarlo de todas maneras. Parece que tiene eso Javier Milei. No lo vota. O ¿No sea, lo vota? no lo vota. De hecho, es interesante, porque si lo votara ese 58 ya estaría sacando los 37 más unos poquitos de esto, Sí. ya hubiera sacado más de 40, y eso no es una encuesta. En Las PASO sacó 29. O sea, en Las PASO, Milei, un importante actor político, lo vengo diciendo, llegó a 29. Es decir, no solo no los votó los 58, sino Quiere alguno de decir que este bloque... tiene un techo seguro. Tiene un techo político como casi todo actor en el tablero electoral. Ahora, Alfredo, en la encuesta encontraron cierta diferenciación, no sé si hicieron este trabajo, me imagino que sí, entre el voto a Milei de los hombres y el voto de las mujeres, porque se habla de que hay cierto techo de Milei en el universo de las mujeres. Milei tiene una gran dificultad en el voto femenino, tiene una diferencia en imagen positiva en donde los hombres, como tú bien decías, Andrés, es muy alta, y lo que es cierto, donde él verdaderamente tiene un diferencial, que es una virtud y puede ser un boomerang, porque lo tiene entre los jóvenes, y los jóvenes dejarán de ser jóvenes, como es la vida misma. Dicho de otro modo, ahora mismo los jóvenes le apoyan, y Ahora, tiene un porcentaje altísimo. Eso que pregunta Andrés está referido a lo que vos marcabas antes, que muchos lo ven como machista, violento, y por eso las mujeres le ponen un límite. Fíjate que le preguntamos a la ciudadanía, diga usted una debilidad de Milei. Lo primero es violento, altísimo, 30%, pero un cuarto dice machista. Luego también está la palabra chanta, ¿no? Yo creo que eso lo hemos hecho con los tres candidatos, y el caso de Milei, la violencia era la que predomina por encima de Patricia Bullrich y muy por encima de Sergio Massa, donde nadie le asocia ese atributo, ¿no? El Claro. caso de Milei es evidente. Vamos a la otra placa, Mariano. FMI, la pregunta a los argentinos en la encuesta del CELAC. FMI, ¿único camino posible o injerencismo? Y ahora, en relación a la deuda con el Fondo Monetario Internacional, le voy a leer pares de frases. Las instrucciones del Fondo Monetario Internacional condicionan la política económica y empeoran aún más la crisis. ¿Está de acuerdo con esto el 64,8% de los argentinos? Las instrucciones que da el Fondo Monetario Internacional son la única forma de estabilizar la economía, 32,2%. No sabe, no contesta, 3%. Acá hay grieta, ¿eh? Y si bien la amplia mayoría de los argentinos siguen teniendo una pésima imagen del fondo, ¿no? De hecho, habitualmente siempre hacemos 3, 4 preguntas por cada tema para que haya robustez. Y aquí, haciéndola como la hagas, siempre te sale 2/3 que no quiere al FMI Claro. en la Argentina gobernando. Y eso es interesante también porque en eso sintoniza de una manera muy natural la propuesta de Unión por la Patria. Bien, y vamos a algo que tanto Juntos por el Cambio como La Libertad Avanza prometen: privatizar Aerolíneas Argentinas. ¿Qué dicen los argentinos? Las empresas públicas como Aerolíneas Argentinas son necesarias, no se deberían privatizar, opina el 54%. Las empresas públicas como Aerolíneas Argentinas son costosas e ineficientes, sería mejor privatizarlas, 40,3%. Y acá crece un poco, ¿no? Acá está un poco más repartido. Más repartido, pero fíjate que para mí es interesante no caer en la trampa de creer que la sociedad argentina se ha derechizado Claro. en un switch on, switch off, como si fuera una suerte de software que de repente pasan de ser de izquierdas a derecha, así en una suerte de viento. No. Y es importante porque yo creo que la ciudadanía argentina no quiere un Estado no protagónico, todo lo contrario, Claro. quiere un Estado presente. Lo que pasa es que la ciudadanía argentina en otros aspectos, como los temas de seguridad, ahí sí probablemente se hace más conservadora. Yo creo que hay que pensar que el ciudadano a veces es conservador y a veces es progresista. Ahora, El vos ciudadano siempre- no es siempre así, Claro, fijo. pero vos siempre venís diciendo en este año, te he escuchado varias veces de las que hablamos, que la sociedad argentina no se ha derechizado. No, en absoluto. De hecho, cuando preguntas esto, pregunta con el Fondo Monetario Internacional. Hacemos esto en 8 países de América Latina. Y los datos de Argentina en materia de educación pública, sanidad pública, además Estado, por ejemplo, no quieren tarifas de sectores energéticos, los quieren incluso nacionalizados, estatizados. El litio lo hemos preguntado por activa y por pasiva y la gente quiere un Estado protagónico en los recursos estratégicos. Ahora se abren otras discusiones, Claro. discusiones en temas de inseguridad, fundamentalmente donde la sociedad argentina está
mirando hacia todas las propuestas. Por eso yo creo que la sociedad argentina está en disputa en clave ideológica. Bien, vamos al tema tarifas, otro gran tema para los argentinos. No es momento de subir tarifas de luz, agua y gas. Acá se disparó. 78,6% está de acuerdo con esta afirmación que no es momento de subir tarifas de luz, agua y gas. 78,6% está de acuerdo con esto. Los aumentos de luz, agua y gas son necesarios para ordenar la economía. Muy pequeño, 18,9%. Acá sí. La brecha es amplia. Ahora que no nos escucha nadie, Gustavo, si yo tuviera que decirle algo al candidato Unión por la Patria, lo que diría es una medida urgente y poner a discutir a Milei y a Patricia Bullrich de qué haría respecto Pero a este además, tema. Alfredo, es interesante porque esto, hoy incluso habló uno de los asesores económicos de Javier Milei, es el primer lugar en donde aparecen todos los programas económicos de tanto de Milei como de Patricia Bullrich, por donde piensan entrarle al déficit fiscal, aumentando muchísimo, pero muchísimo, las tarifas de los servicios públicos. Bueno, ya lo hizo Macri. Lo primero que hizo cuando llegó al gobierno Macri, que lo va a hacer Juntos por el Cambio, aumentar las tarifas públicas hasta un 3000% en el sur. Pero además ahora, me parece interesante... sí. Perdón, un minuto antes que me olvide. Anoche hablábamos de este tema con el interventor del ENRE sobre Edesur, que es algo que el gobierno tiene que definir qué va a hacer con una empresa que no presta el servicio adecuado y que no ha hecho las inversiones, nos dijo anoche el interventor. No ha hecho las inversiones y se viene la primavera y el verano. ¿Qué va a hacer el gobierno con Edesur? Acá tiene la respuesta. Además, de hecho, la ciudadanía en esto no quiere que le cuenten nada, quiere que hagan cosas. Y tiene la opción, porque el Ejecutivo tiene la opción de hacer cosas. Total. Y poner a discutir sobre cómo pasó con el impuesto a las ganancias. Ahora, es interesante también esto de ir a los temas concretos como es un aumento de luz y gas, porque yo creo que si hubieses preguntado, ¿está de acuerdo con la quita de subsidios? Hubiesen dicho la mayoría que sí. Pero si vos decís, mirá que la quita de subsidios es aumento de luz y gas, no. Es tal cual. De hecho, cuando tú hablas del FMI, si hablas de negociar de una manera abstracta, todo el mundo dice negociar. Pero cuando le planteas preguntas de este tipo, la ciudadanía tiene una claridad. Yo creo que la ciudadanía tiene mucha claridad respecto al tema de tarifas porque lo sufre cotidianamente. Alfredo, la placa que veíamos hace un minuto que hablaba, ¿no?, de Aerolíneas Argentinas, un 54% que no quiere privatizarla. Ustedes es un tema que vienen siguiendo, ya lo han medido, y me da la sensación que, si bien sigue siendo más el rechazo a la privatización, creció un poco la otra postura, ¿no? Hay, digamos, un crecimiento igual en el rechazo a las empresas públicas. Es muy interesante, Andrés, porque los porcentajes se mueven sobre todo en base a cuánto tú das la discusión. Si tú te callas y retrocedes, seguramente ese sentido común se desplaza. Siempre es así. Álvaro García Linera siempre dice que lo que no puedes dar es una discusión por perdida desde el punto de partida, porque además retrocede. Yo creo que ese ejemplo, efectivamente, se ha ido dando un leve retroceso, todavía hay mayoría, pero tú tienes que defenderlo, tienes que plantearlo abiertamente. Claro. Bueno, a ver, preguntas, volvamos a la política. ¿Qué pasa? Acá estamos con el panorama a nivel nacional. ¿Qué pasa provincia de Buenos Aires? Axel Kicillof, provincia de Buenos Aires, fundamental, ¿no? La madre de todas las batallas. Esta vez de la encuesta de 2.500 casos, hay 1.000 casos de provincia de Buenos Aires. La victoria de Axel Kicillof todavía es muy prematuro, falta un mes, insisto, pero la diferencia es mayor para Axel Kicillof a nivel provincial. 6 puntos le saca de diferencia a Grindetti y queda muy atrasada Píparo. Es decir, la brecha en provincia de Buenos Aires. Incluso si estos datos lo mirásemos a nivel provincia de Buenos Aires, los datos de Sergio Massa serían mucho mejor. Es decir, la provincia de Buenos Aires a día de hoy valora muy positivamente la gestión de Axel Kicillof. Es decir, es fundamental la provincia de Buenos Aires. Tiene que pegarse Axel y Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires. De hecho, es determinante para facilitar la pasada segunda vuelta de Sergio Massa. Una victoria de Unión por la Patria en la provincia de Buenos Aires, no solo en términos de tractor de voto, sino construiría un marco distinto para la segunda vuelta. Bien. ¿Cuánto conoces de los votantes de Patricia Bullrich en relación a eso que acabas de decir? ¿Qué harían en una eventual segunda vuelta? Segunda vuelta, los votantes de Patricia Bullrich se quedan... Fíjate, cuando uno simula segunda vuelta, hay un porcentaje altísimo que no te responde. Y esto es interesante, porque a nosotros nos encanta hablar de la segunda vuelta. ¿Tú crees que si yo voy Primero a mi pueblito... hay que pasar la primera. Si voy a mi pueblito a comprarle algo de unos chorizos, me van a decir, no, están como máximo,
están pensando en la primera vuelta. Lo que quiero decir es que los porcentajes de segunda vuelta son tan altos que yo nunca me atrevo, por eso no los publicamos, no me atrevo a defender los datos de segunda vuelta, porque cuando te toca además elegir entre dos candidatos que no eres el tuyo, ni me preguntes ahora, yo estoy preocupado por ver cómo termino el final de mes, ¿no? Bien. ¿Hay alguno de estos candidatos que esté en su pico de crecimiento? Es decir, bueno, creció hasta acá, pero sabemos que ya no va a crecer más, y hay otro que pueda crecer aún más para entender un poco qué va a pasar en el próximo mes. Honestamente, creo que los tres tienen poco margen de crecimiento en la primera vuelta. No creo que haya grandes movimientos tectónicos. Bien. Van a pasar decimales, números, seguro, porque ahí falta un mes y esto... Nunca yo no leo esto hiperprecisamente. Eso entiendo que a veces uno quiere seguir... De hecho, es muy difícil a día de hoy. Lo que no creo es que creo que las tres fuerzas son sólidas. ¿Qué se puede dar? Que los votantes de Patricia Bullrich efectivamente no crean en Patricia Bullrich presidenta. Y ahí puede haber. O los votantes de Milei o los votantes de Massa. Eso se da mucho en los últimos días. Cómo los votantes vayan viendo a su candidato o a su candidata. Una cosa que se le llama la expectativa de que tu candidato sea presidente. Y que quieras votar al ganador. Eso es, y diga, ay, no quiero votar al que pueda quedar atrás. Sin embargo, me parece que hoy en día esto no creo que cambie mucho. Milei crezca un poco, Sergio Massa también. No creo que haya un trasvase de A voto Sergio muy lo fuerte. ayuda al tema de las medidas que anuncia todos los días. De hecho, cuando hemos medido el impacto de las medidas, efectivamente hay una gran mayoría que está de acuerdo. Incluso te dicen, bueno, todavía es insuficiente, pero es lo máximo que ha podido hacer. O sea, lo valoran abrazando las medidas. De hecho, el potencial de crecimiento de Sergio Massa, de Unión por la Patria, está en las medidas. No va a estar en una discusión de si el candidato se peina de un lado o de otro. No subestimar la política y las medidas. Esto es lo que va a poder mover el subir un poquito Sergio Massa, es que siga tomando medidas en tarifas y en otros sectores. Muy bien, completísimo, ¿eh? Muy Gracias. bueno, muy completo. Gracias. Gracias. Como